Muy bien, pues muy buenas tardes, Kaixo denoi. Gracias por venir a esta presentación, aunque sea después de la tarde con el café, que no estamos con todas las energías disponibles. Quería darle las gracias a Innovasque por darnos la oportunidad de presentar aquí, también a la SPRI y en especial a Aitor Cobanera por también el copresentador de hoy y poder contarnos cosas muy interesantes. Un segundín con la tecnología que se ponga en marcha. Pues quería compartir con vosotros, en primer lugar, esto de la innovación, que es tan importante, que todo el mundo habla de ella, que se ha convertido en una palabra de moda. Realmente, ¿qué es y por qué es tan importante? También hablar un poco de la diferencia, la relación, pero la diferencia también entre la innovación y la I+D+I. ¿Por qué es tan importante la inversión en I+D+I? Y introduciremos el índice Altran de potencial innovador, que mide la capacidad de una economía de poder invertir más en I+D+I. Y al final presentaremos los resultados del índice, que para quien no lo haya cogido a la entrada hay unos cuantos ejemplares del índice. Bueno, esto es una pregunta trampa, ¿qué es realmente la innovación? Porque, como decía, desde hace ya muchos años es la palabra de moda. Muchas cosas que veníamos haciendo antes ahora le ponemos el nombre de innovación, pues porque mola eso de decir que estamos haciendo innovación. Pero hay mucha confusión en relación a qué es realmente, qué no es exclusivamente tecnología o no. Nosotros hemos cogido una definición que es la más simple y a la vez la que engloba más cosas, que es la innovación es la creatividad aplicada con éxito de forma que aporta valor. Y cada uno de los términos tiene su importancia, es decir, tiene que ser algo nuevo, creatividad, que es algo nuevo aplicado con éxito y te aporta valor frente a lo que tenías antes. Si es solo algo nuevo y no está implantado con éxito, no es innovación, es otra cosa. Y si no es nuevo, pues tampoco es innovación, ¿no? Una de las cosas importantes relacionadas con esto de innovación es que nos hemos dado cuenta a lo largo del tiempo que para innovar una organización, una empresa, una economía, existen dos mundos que son distintos, que son necesarios, pero que son distintos y vienen en tiempos distintos. Uno que lo llamamos el mundo operacional, no es la función de operaciones, sino el hacer cada vez mejor lo que ya sé hacer, y es la mejora en diferentes ciclos. Sin embargo, llega un momento que por muchas vueltas que le dé a esta mejora no consigo mejorar más. O el entorno ha cambiado y ya no me sirve hacer lo mismo pero mejor. O yo quiero cambiar las cosas y quiero asumir una posición de liderazgo. Y eso hace que me meta en un mundo que es distinto, que es el mundo de la creación. Antes lo llamamos mundo de innovación, pero realmente la innovación es todo el ciclo completo. Y en este mundo son procesos también que puedes replicar, pero son muy distintos, básicamente porque el mundo operacional, para hacer cada vez mejor lo que ya sé hacer, todos los procesos más destinados a evitar sorpresas, a poder planificar en el futuro, evitar sorpresas y por tanto decidir por el menor riesgo. Este mismo tipo de procesos, si lo aplicásemos en el mundo de la creación inicialmente, seguramente mataríamos las mejores ideas demasiado pronto. Había una frase buenísima de Einstein que decía que si una idea nueva no parece absurda de primeras, no hay ninguna esperanza para ella. Porque si es nueva no encaja de primeras en nuestro marco de referencia. Y las ideas buenas no salen perfectas, salen con flecos. Y estos flecos en nuestra mente muy entrenada del mundo operacional son alarmas que nos cantan y nos dicen cuidado, hay riesgo y por tanto nos evitarían seguir investigando en ellos. Por eso necesitamos unos procesos distintos, con un tipo de pensamiento distinto, para darle unas cuantas vueltas y conseguir algo, que si es un producto es un prototipo, si es un servicio es un concepto o una estrategia, también es un concepto, que tenemos que devolverlo de vuelta al mundo operacional para ganar eficacia y eficiencia. Y es el ciclo completo el que nos permite ser innovadores. Y esto hace que sea bastante complejo en las organizaciones cuando ya tienen un negocio actual que les da de comer y les da negocio. Meterse en el mundo de la creación a veces supone poner en riesgo lo que hoy nos da de comer y nos da el negocio. Sin embargo, si no lo hacemos a la larga, es posible que sea peor. A veces representamos esto como una bicicleta. El mundo operacional es la rueda trasera que nos permite avanzar. Le das pedales y avanzas. Sin embargo, si quieres descubrir un camino nuevo, necesitarás una rueda delantera que te abra un nuevo camino, pero necesitas la trasera que te acompañe porque si no te caes. Por eso necesitas las dos cosas y que esté ligado. ¿Por qué es importante la innovación? Voy a empezar por provocar un poco con una frase de Darwin que decía que en la larga historia de la humanidad, bueno, de la evolución en general, aquellos
que aprendieron a colaborar e improvisar de manera más efectiva, han prevalecido. Quiere decir que los que no han desaparecido. Ha sido siempre así en la evolución y seguirá siendo siempre así. Las organizaciones son, de alguna manera, un ente vivo que tiene que adaptarse a un entorno, y si este entorno está cambiando, como no aprendamos a improvisar y de manera colaborativa, porque innovar solos hoy en día es una locura, porque la cadena de valor se extiende mucho más allá de nuestra organización, necesitamos ser capaces de colaborar e innovar para adaptarnos al entorno. No sé si alguien se puede imaginar qué es esto. ¿No? Esto es una factoría de Kodak en la actualidad, en Alemania. Es un ejemplo muy bueno, paradigmático, de que grandes organizaciones que eran fantásticas, por no ser capaces de en algún momento parecer que ponen en riesgo su negocio actual, acaban desapareciendo. Kodak, sabéis que inventó la cámara digital en el 70 y algo, creo que fue el 76. Y cuando inventó y patentó la cámara digital, dijo, bueno, esto va en contra de mi negocio. Mi negocio es el tema óptico y químicos y tal. Y lo guardó debajo de un cajón. Una buena idea no la guardas mucho tiempo y al final alguien la saca y te retira del mercado. Especialmente en ámbitos tecnológicos, o somos capaces nosotros mismos de disruptir, aunque no exista la palabra, en nuestro propio mercado, o alguien lo va a hacer por nosotros y seguramente nos dejará fuera. Esto suena un poco dramático, pero bueno, es así. Esto es un ejemplo de cómo están ocurriendo las cosas cada vez más rápido, los ciclos son más rápidos. Esto es la vida media de las empresas del Standard & Poor's 500, que en los años 60 estaba en torno a los 60 años y hoy en día está en torno a los 15 años, más o menos, de vida media de las empresas. Hay muchos ejemplos que nos vienen a decir que los ciclos son cada vez más rápidos. De hecho, las cosas están cambiando mucho, cada vez más rápido. Parece que el metabolismo del mundo se está acelerando y al final, si el mundo está avanzando y está cambiando muy rápido, solo con quedarnos parados relativamente significa ir para atrás. Siento dar estos mensajes nada más comer. Me estáis mirando con una cara diciendo, este hombre que nos dice. En estos ciclos cada vez más cortos, constantemente están surgiendo nuevas cosas, nuevas tecnologías que nos permiten acceder a los recursos de una manera más óptima, o a otros si no lo hacemos nosotros, poder innovar nuestros propios procesos de producción, poder acercar nuestros productos y servicios a nuestros clientes, nuevas necesidades de clientes que cada vez están más informados, que además tejen redes donde especialmente los fallos se comunican a la velocidad del rayo. También con gustos y necesidades que van cambiando y que van conformando segmentos de consumo, de uso, etcétera, cada vez más complejos de entender. Y nuevos modelos de negocio, nuevas maneras de capturar valor a lo que ya hacemos, y nuevos entrantes, que son normalmente los que más innovan, que son capaces de cambiar las reglas del juego y nos pueden dejar fuera, como le ha pasado a Kodak, que es el ejemplo que he puesto. ¿Qué pasaba antes? Los mercados, algunos más que otros, podías ver a largo plazo, era una carretera recta, entonces no necesitabas esta bicicleta que he dicho antes, tenías la monorrueda productiva y empujas. Si ves que te vas a salir de la carretera, pues te paras, replanificación estratégica, la vuelves a colocar y sigues empujando. El problema de hoy es que los mercados no son exactamente rectos, están cambiando. Muy rápido, hay muchos sectores que nos están diciendo, dentro de 5 años será distinto. No sé exactamente cómo será, pero será distinto. Claro, cuando hay una curva, yo sé que si sigo recto me la voy a pegar, pero como no sé lo que hay después, la única manera de sobrevivir, es decir, de seguir en la carretera, es tener esta capacidad, esta rueda delantera, para poder copiar los cambios del mercado y poder adaptarme constantemente. Ya no es un tema de mejorar nuestra competitividad a futuro, como ha sido siempre la innovación, es ya una cuestión de supervivencia en un mundo donde los ciclos son cada vez más cortos. Por eso, la única forma de estar al día es adoptar esta actitud innovadora. Siempre ha sido así, lo ha sido desde hace millones de años y seguirá siendo así. Los que no nos adaptemos a estos cambios, pues tendremos que pensar en otra cosa. Un breve inciso, y esto es difícil de representar, pero también existe mucha confusión en, oye, ¿qué diferencia? ¿La I+D es innovación? ¿La I pequeña de la I+D+I es innovación tecnológica? ¿La innovación incluye I+D o al revés? Por aclarar un poco cosas, por lo menos como lo vemos nosotros, es una manera de representar y por tanto de simplificar la realidad, pero de alguna manera la I+D y la innovación son dos cosas distintas. La I+D sabéis que es, la investigación es una actividad sistemática recurrente para tener nuevo conocimiento científico y su desarrollo. Luego la I pequeña lo vemos después. Y la innovación es, lo que he dicho antes, es creatividad aplicada de forma que aporta valor. Muchas veces necesita
necesita de forma directa o indirecta el output de la actividad de I+D para poder innovar. Ahora, puede no necesitarlo, es decir, puede tener un carácter tecnológico o no. La I+D tiene un carácter tecnológico. Una de las cosas que, además, muy difíciles de hacer es, bueno, pues vamos a empujar el resultado de I+D, lo que consiguen hacer nuestros científicos en centros públicos y privados, para ver si lo acercamos al mercado. O, bueno, hay algunos que te dicen, bueno, a lo mejor quien debe traccionar es el mercado de las necesidades de I+D, porque a lo mejor, por mucho que empujes, si es algo que no está muy adaptado, pues va a ser más difícil empujarlo. En realidad tiene una doble relación que no es tan directa a veces, es indirecta. En realidad la I+D es una condición necesaria para que puedas innovar, porque sus resultados tienen que estar allí para que los innovadores puedan tirar de sus resultados, pero no suficiente, no único. Ahora, si no tenemos esa base, difícilmente podremos innovar. En cuanto a la I pequeña, sabéis que es un invento en España, porque no hay, en otros países no existe ese Research and Development, no existe la I pequeña. La I pequeña es la innovación tecnológica, es decir, la pequeña parte de la innovación que proviene directamente de la I+D y por tanto es tecnológica. Hay otra innovación que no es tecnológica, pero, repito, necesitas tener la base para, una vez que has inventado algo, poder tirar de ella. Hay ejemplos paradigmáticos. Hoy en día, Apple es la empresa que está considerada la más innovadora. Apple invierte menos de 5 veces menos en I+D que sus competidores. Dices, bueno, ¿y cómo puede ser tan innovador invirtiendo poco en I+D? Porque tira de la I+D de otros. Es capaz de entender muy bien necesidades de algunos grupos homogéneos de usuarios, conceptualmente pensar lo que necesitan. Pues creo que hay una necesidad que, como decía Steve Jobs, no lo saben todavía, pero necesitan poder manejar con las manos las cosas en la pantalla en lugar de a través de diferentes elementos. Y luego miro a ver quién se ha inventado una pantalla que más o menos funcione, la compro o la adapto, etc. Si no está el resultado de la I+D, no va a poder hacerlo nunca. No sé si con esto explico la diferencia, pero la estrecha relación. Voy a seguir, que es que lo tengo que dar 2 veces. Por resumir, la I+D genera conocimiento y tecnología. La competitividad hoy en día está directamente asociada a la generación de ese conocimiento y de esa tecnología. Necesitamos la I+D para innovar directamente con ella o para que sus resultados estén allí para los innovadores que entiendan el mercado puedan tirar de ella. Hoy en día no podemos, casi en ningún ámbito, aunque innovemos en un modelo de negocio, no tener una tecnología que nos ayude a poder sacar provecho de lo que nos hayamos inventado. Todos los indicadores, todos los estudios, lo que nos dicen es que la inversión en I+D+I está muy directamente relacionada con un mayor crecimiento y competitividad de los países. Los países más ricos siempre son los que más invierten en I+D. Alguno dice, bueno, es que igual como son más ricos invierten más en I+D. Pero bueno, cuando lo ves en el tiempo resulta que es al revés. Los que realmente tienen la cultura de poder invertir en el futuro son a los que al final, día a día, consiguen una renta mayor, ¿no? Y el parámetro que... Bueno, hay varios parámetros, ¿no? Puede ser pública o privada esta inversión. Sabéis que, bueno, si no lo sabéis, es interesante porque especialmente en Euskadi es un ejemplo paradigmático de cómo funcionan bien las cosas. La I+D que más funciona para innovar es la I+D privada. Puede estar promovida por las instituciones públicas, pero es la privada porque es la que está más cerca de los mercados y por tanto la que más rápido puede capitalizar sus resultados. Europa aconseja tener un ratio de más o menos 1/3 de inversión pública y 2/3 de inversión privada, que es lo ideal. Y el ratio que normalmente mide cómo de buenos somos haciendo I+D, hay muchos otros y como todos los indicadores tienen sus trampas, pero el ratio que más se utiliza es la inversión en I+D como porcentaje del PIB. Se puede decir, bueno, pues si es tan fácil, si ganamos competitividad y somos más ricos, invertimos más en I+D, pues decidamos, vamos a invertir más en I+D. No es solo una cuestión de decisión. Digo solo porque tiene que empezar por una decisión, quiero pensar en el futuro, quiero invertir más en I+D, pero no solo, porque existen muchos parámetros, muchos factores que afectan la capacidad para poder aumentar la inversión en I+D respecto al PIB. Por eso es muy importante identificar cuáles son los factores que más inciden en la capacidad de poder aumentar este ratio. Y una vez que los medimos, identificarlos, medirlos, para ver cuáles son los valores de esos factores y luego poder actuar, ver dónde podemos actuar más o menos para mejorar este potencial de capacidad inversora. Es lo que viene a ser, ahora lo voy a contar, el índice Altran de innovación, que por primera vez se puede medir los parámetros que estadística y matemáticamente tienen más importancia en la capacidad de una economía para invertir, aumentar su inversión en I+D+I respecto al PIB. Y por tanto,
En esta pequeña introducción, algunas conclusiones que considero importantes. Perdón, que me tengo que acordar de darle 2 veces. Necesitamos innovación. Hace poco, hasta hace 20 años, para poder tener más prosperidad, hoy en día por supervivencia, porque si no, en un mercado cambiante, como decía, desapareceríamos. Sin innovación no hay futuro, sin I+D no hay innovación. Aumentar la inversión en I+D no es fácil porque entran en juego muchos factores, y el índice Altran de potencial innovador nos da datos cuantitativos para saber cuál es nuestro potencial hoy y pistas sobre qué hacer, dónde actuar para poder aumentar esta capacidad. Con esta pequeña introducción quería pasar a presentar el índice Altran de potencial innovador para Euskadi, 2013, porque es sobre todo el año y lo sacamos siempre al año siguiente. Primero, dejadme, perdón, a ver, me estoy haciendo un lío con la tecnología. Este índice representa el potencial innovador de los países y regiones en toda Europa. También se hace un comparativo con Japón y Estados Unidos, pero principalmente se centra en Europa. Permite hacer un análisis de los factores que están más relacionados con esta capacidad de innovación. Y evalúa estos factores clave en los 25 países europeos que lo integran y propone recomendaciones de mejora. ¿Cómo se hace? Tenemos una metodología única por la finalidad de planteamiento que se va analizando año a año. Lo que hacemos es utilizar variables que sean relevantes, es decir, las que mayor relación tengan con la capacidad de aumentar la inversión en I+D+I, que sean complementarias, porque se relacionen entre sí para ver que no sean redundantes y que además que sean operativas para que pueda sacar conclusiones, ¿no? Cuantitativas. Analiza la posición relativa de cada país respecto a los demás y con situación respecto al año anterior para evaluar el potencial evaluador. Y no es una media de muchas variables como otros índices, es un modelo matemático con clustering avanzado para poder hacer una predicción y sacar conclusiones cuantitativas. A diferencia de otros índices, seleccionamos solo aquellos que son relevantes y las que estén más relacionados con la intensidad. Cuando veréis los factores, que vamos a verlos ahora enseguida, pueden parecer baladís, pero son realmente los que estadísticamente explican mejor la capacidad de poder incrementar esta inversión. Para poder seleccionarlos hacemos 3 fases, cogemos un montón de variables, más de 160 indicadores, de la OCDE y Eurostat y en nuestro caso también del INE. Primero se eligen los 17 indicadores input más relacionados. Y es que hay muchas veces que mezclamos indicadores output, que es decir, el resultado del proceso innovador, como puede ser, por ejemplo, patentes, publicaciones, etcétera, que entendemos que es el resultado del proceso, con variables input, que son las que pueden ayudar a tener un mayor resultado output. Y de estas variables que consideramos input, elegimos solo las que consideramos que son más relevantes y al final hemos seleccionado 4 indicadores que son los que más relación tienen y que cumplen con las condiciones que he explicado previamente. Son estos los 4, los voy a explicar. En primer lugar, la población activa con educación superior en porcentaje, que está midiendo el eje de la capacitación de mano de obra y también se está analizando el sistema educativo. El segundo es el porcentaje de empleo en servicios de alta tecnología, que está midiendo el eje productivo y que se analiza la estructura sectorial. El porcentaje de investigadores en sector empresa, y aquí se analiza cómo se balancea la inversión público-privada en base a lo que he comentado previamente, que es más efectivo para innovar la I+D que se hace en las empresas porque están más capacitadas para capitalizar rápidamente sus resultados. Y las empresas con acceso a Internet de banda ancha, porque con esto estamos viendo el eje de infraestructura tecnológica, estamos viendo la capacidad de adopción de infraestructura tecnológica de las empresas y, por tanto, de poder entrar en muchos servicios directos y servicios de soporte a su negocio gracias a la conexión, ¿no? a Internet. Se ha optimizado el modelo matemático que relaciona estos variables. Esta es la fórmula matemática para los que estén interesados. Es un modelo exponencial. Los pesos se establecen como coeficientes de elasticidad relativos. Si alguna tiene una pregunta sobre la fórmula, me la apunto y les contesto después. Y vamos a ver los resultados. Este es el resultado del índice Altran 2013. Vemos varias cosas. Primero, está normalizado a 1, se coge siempre el mejor.
en Europa, y a partir de ahí se va posicionando el resto de las economías. Normalmente el mejor suele ser Suecia, Finlandia, y vemos que Euskadi está al mismo nivel que Suecia o Finlandia en cuanto a capacidad. Están representados en tres grandes clústeres: los de capacidad baja, que son los que están en azul clarito; los de capacidad media, que están en azul normal; y en azul oscuro, los de alta capacidad. Euskadi está al mismo nivel de Suecia en cuanto a capacidad de innovación, gracias a que el conjunto de estos 4 indicadores que vamos a ver más adelante, en 3 de los 4 está liderando el ranking. Hay cosas interesantes. Casi dobla la media del índice Altran del conjunto de España, que es 0,52, lo veis con una flechita ahí abajo, o de la Unión Europea, que es 0,47. Algunas cosas interesantes: el conjunto de España ha perdido un ranking de un año a otro, porque ha sido sobrepasado por UK, por el Reino Unido, que ha hecho muchos esfuerzos en el último año, y sin embargo, bueno, pues Euskadi sigue liderando este ranking. Eso son buenas noticias indica que se están haciendo algunas cosas bien, ¿no? Este era el ranking 2012, veis algunos cambios. De hecho, había más diferencias entre los mejores y los peores, y Euskadi era también ya el líder. El índice del conjunto de España se ha mantenido en 0,52, pero proporcionalmente al resto ha perdido, porque hay otros que han mejorado más. Esto es una representación geográfica donde se ven dónde están las economías más fuertes en cuanto a capacidad de innovación. Parece que el norte es más pujante, y si cogemos el conjunto de España, pues pasa lo mismo. Justo en el norte, donde estaba Euskadi, tiene un índice muy superior al resto. Algo tendrá que ver con el norte y el sur. Vamos a ver ahora cada uno de los 4 índices, cada uno de los 4 factores que explican este índice, ¿no? El primero es la inversión en I+D. Perdón. Eso lo vamos a ver después. Esta es la variable output. Las 4 variables input son las que te explican mejor la variable output, y la variable output es la inversión en I+D como porcentaje del PIB. Es decir, la realidad. Uno te mide el potencial innovador y el otro te mide la realidad a día de hoy. En la realidad no está mal. En variable output ocuparíamos el 8º puesto, con un 2,10% respecto al PIB, superando con bastante la media del conjunto de España, que es 1,33, que lo veis también ahí en el recuadro. También la media europea, que está en 2,03. Y uno de los parámetros más importantes es que en el último año Euskadi ha aumentado su inversión en I+D en un 7%, cuando el conjunto de las economías de alrededor están disminuyendo. Como por ejemplo el conjunto de España ha bajado un 4,3% en el último año. Eso quiere decir que el potencial innovador que hemos ido detectando en los últimos años se está cristalizando en una realidad, y que el futuro todavía es más prometedor, porque el potencial, teniendo el mayor potencial innovador en Europa, podríamos tener un recorrido todavía para crecer todavía más. Y ahora sí, entramos a ver cada uno de los componentes. El primero es la población activa con educación superior, donde, bueno, veis que Euskadi está muy por encima del resto. Es una de las claves de que tengamos un gran potencial. Y, bueno, estamos por encima de algunos países como Finlandia, que es reconocido por su excelencia en educación. El empleo en servicios de alta tecnología es el único en el que estamos un poco por detrás. Estamos en la mitad más o menos de los países con capacidad media. Servicios se refiere a consultorías TIC y servicios de I+D. También tiene una explicación, y es que la economía de Euskadi está muy basada en industria y no tanto en servicios, y por eso los servicios en I+D no están tan fuertes como el resto de los parámetros. Y al parecer los servicios de alta tecnología tienen una incidencia importante en la capacidad de aumentar la inversión en I+D. Por eso, bueno, también nos está enseñando uno de los ejes donde podríamos todavía mejorar para al final conseguir innovar más. En cuanto al ranking de investigadores en sector empresa, es otro de los indicadores en los cuales Euskadi destaca. Y además, como decía al principio, es una de las medidas que nos pueden hacer ver que existe una
más rápida capitalización de los resultados de la I+D, porque al hacerse en la empresa supuestamente están más orientados al mercado esta I+D. En la UE, la Unión Europea recomienda, como decía al principio, que exista un balance de 2/3, 1/3, 2/3 privado y 1/3 público. En el resto de España es al revés, es 1/3 privado y 2/3 público. Y en Euskadi está todavía un poco por encima de 2/3. Estamos en un 67, creo, que sale por aquí, que no lo tengo. Bueno, es un 67, por lo tanto algo más del 2/3. Esto hace además que sea somos atractivos para los investigadores. El hecho de que aquí se contraten muchos investigadores en el sector empresarial hace que muchos investigadores vengan aquí a trabajar. En otras economías dicen, bueno, es que hay muy pocos investigadores trabajando en el sector privado. Bueno, es que hay muy poca contratación, es decir, las empresas apuestan muy poco en otros sitios por contratar al talento innovador. También es importante hablar de los pesos comparativos y en Euskadi tenemos el 4,5% del total de la población activa de España. Resulta que los investigadores que trabajan para el sector privado en Euskadi representan el 15% de los que hacen en el total de España. Es decir, un peso más de 3 veces superior respecto al peso relativo de lo que le correspondería. Y eso refuerza la idea de que es un atractivo del talento, lo que no ocurre en otros sitios. En cuanto al ranking de empresas con acceso a Internet de banda ancha, también la posición es muy buena. Lideramos el ranking. En este es el único en el que estamos más acorde con España, porque también lidera, junto con Suecia, aunque Euskadi está un poco por encima. En este caso, más del 90% de las empresas poseen conexión de banda ancha. Y esto nos permite desplegar servicios relacionados con la tecnología, no sé, cloud computing, e-commerce, etcétera, y también poder ser capaces de proporcionar nuestros servicios de una manera mucho más óptima. También es importante decir que el gap se está cerrando. El resto de países está cerrando el gap y la media europea ha cerrado. Antes teníamos un gap de un 12%, ahora tenemos de un 9%. Veis además que casi todos estamos en un nivel bastante elevado. Es importante tener una buena capacidad. También cabe preguntarse cómo la estamos utilizando y si se puede utilizar todavía mejor, ¿no? En este cuadro vemos el resumen comparando la situación de Euskadi con España, con la UE y los 3 clústeres de capacidad media, baja y alta. En el índice, que es la primera línea, estamos por encima de los países con capacidad alta. El único indicador de los 4 en el que estamos más cerca de capacidad media es el del empleo en servicios de alta tecnología. Y bueno, se pueden hacer comparaciones interesantes, ¿no? Estamos casi el doble que la media, tanto de España como de la UE, de los 27. Y también en cuanto a inversión real de la I+D, estamos... hay una gran diferencia. Hay una gran diferencia y cercanos a países con una economía muy dinámica. Conclusiones. Lo hemos ido viendo. Ya básicamente seguimos liderando el ranking de potencial de innovación con un valor de 1, el máximo, igual que Suecia. Uno de los aspectos más destacados es esta proporción de innovación hecha en las empresas. Y una cosa que se me ha olvidado comentar antes, las administraciones públicas son imprescindibles para poder potenciar la capacidad innovadora, porque pueden innovar directamente o establecer los marcos suficientes que favorezcan que las empresas puedan innovar más. 1/3 o 2/3 no tiene una relación directa con el esfuerzo que hagas, sino con tu inversión directa. La diferencia es tan abultada que tiene que haber una diferencia cultural importante respecto a la visión innovadora de los empresarios vascos, porque es el empresario el que decide pensar más a futuro y poder invertir hoy en la competitividad de mañana, y no solo que haya más o menos investigadores disponibles, ¿no?
Encabezamos el ranking de 3 de los 4 componentes del índice Altran, en población activa con estudios superiores, investigados en el sector empresa, empresas con banda ancha, y además incrementamos un 7,7% en la inversión en I+D con respecto al PIB, que nos quedamos en 2,10 cuando repito que el resto estaba reduciendo, y muy cerca de la recomendación europea de ir lo más cerca posible al 4%, ¿no? Seguramente gracias a esto se ha incrementado el nivel de competitividad. Por eso, seguramente también la renta per cápita de Euskadi se acerca más a la de Estados Unidos, por ejemplo, que la media de España. Estados Unidos está en casi 35.000 euros. Nosotros estamos más de 30.000. Hay diferencia en algunos datos entre 30,6 y 33.000. Y no hay ninguna región en España que se acerque que esté a más de 30.000 euros. También en productividad, según datos sacados de Eustat, INE, Eurostat y AMECO, la productividad en Euskadi es de 62.000 euros por empleado año, cuando en el conjunto de España es 52.000,6 y en Estados Unidos 70.000. Es decir, estamos mucho más cerca de la economía americana. Yo creo que estas son las conclusiones principales. Me gustaría dar la palabra a Aitor Kobanera para que nos explique estos datos, por qué son, qué se ha venido haciendo a lo largo de todo este tiempo que hace que tengamos esta posición competitiva tan deseable, y también alguna visión sobre lo que está por venir. Muchas gracias.